Hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido. De un momento a otro, familias enteras abandonaron sus hogares. La naturaleza reclamó lo suyo y de la noche a la mañana todo cambió, dejando atrás lugares abandonados. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio, un jueves más, a este podcast de variedad donde ahora vamos a estar platicando sobre lugares abandonados, como pueden ver en el título. Nos encontramos como cada jueves. Damián, ¿cómo estás, güey? Bien, güey, adolorido de mi brazo porque me dieron un bolazo en el béisbol y aún así pues está grabando, pero pues acá andamos. Responsabilidad. Acá andamos. ¿Qué nivel de responsabilidad? Rafa, ¿tú cómo estás, güey? Listísimo, como cada jueves, aunque evidentemente a veces no grabamos esos días, pero ayer me fui de fiesta diciendo medio tronado, pero Pues como pueden ver, el profesionalismo aquí en Proyecto Insomnio está a un nivel superior, güey. Julio, ¿tú cómo estás? Yo sobrio, sin lesiones y demás, listo para el partido. Ya andamos ready para el podcast. Para el podcast, pues sí. El Julio llegas de jugar Sí, todavía. güey, Julio siempre. Pero este capítulo surgió de último minuto, Damián se le ocurrió y la neta ya en la investigación estaba bastante interesante. Hay un montón de lugares que pues así tienen una historia evidentemente cada uno, pero quedaron abandonados, olvidados, güey, y incluso tienen como una vibra ya medio terrorífica, ¿no? Como fantasmagórica, ¿no? Como pueblos lugares. fantasmas también puede ser. la verdad es que sí hay, y sobre todo, bueno, cuando hicimos la investigación, en México hay un buen de lugares así, güey, que no sé si en cada estado, pero Podríamos hacer uno de yo la creo Ciudad de que México. sin problema, Sin güey. problemas, O sea, güey. y hay unos bien chidos. De hecho, a mí el de los que más me latió es uno en Veracruz que se llama Reno Mágico. Y literal, es como un tipo parque de diversiones, pero todo alusivo a Disney. De hecho, dicen, pues como las teorías, ¿sabes? ¿No? Como de conspiración, así bien misteriosas, que el gobernador en esa época como que compró a Disney los derechos de ciertas figuras o ciertos atracciones, como Personajes, para ponerlos, güey. Pero ya saben, ¿no? Que aquí en México algo como muy particular es que siempre hay o un panteón que ahí hicieron algo, güey, o pasó como una tragedia. Y aquí, siempre desde que abrieron ese parque, había como algo lúgubre, ¿no? Ahí el misterio, güey. Y siempre pasaban como cosas feas, ya estando el parque en operación. O sea, que iba la gente y escuchaba como llantos de una niña, o como que Pero porque era un parque para niños, ¿no? O sea, como... Sí, güey. vas así plano y ves qué rara ahí la niña. Esa niña está llorando. Al final lo que ya la querían, noche o ya solo. Sí, o sea, lo que querían al final era pues que fuera como muy familiar, así tipo, no sé, en la feria, güey, mucho más divertido. O lo Un que ahora parque de es diversión, Ajá, güey. tal cual, pero como les digo, cuando la gente iba y estaba en operación, pues pasaban como cosas así medio paranormales. O sea, estando en operación en el parque, que evidentemente cuando se va haciendo como todo el Vox Populi, pues la gente dice, ya no quiero ir al parque, ¿no? Y poco a poco lo fue dejando. Este parque se encuentra en Veracruz, muy cerquita de Boca del Río. Incluso se ha hecho como muy viral estos últimos días porque tiktokeros y pues Creadores de contenido. van a hacer ahí como sus en vivos y se mueven como las piezas que hay, los personajillos, y empiezan a contar como la historia. Y algo bien interesante es que hay una imagen de Blancanieves que es como la más icónica del parque, que según tú la estás viendo y al momento de que estás grabando se mueve, güey. O sea, No. sí hay un videito donde está un tipo como viéndola, él está como así grabándose como de Modo selfie. ajá, y se ve cómo mueve los ojos No. y parpadea, güey. Es que ver todos los que son Blancanieves, también como güey. juegos de esos. O sea, hay muchas historias como de terror donde se mueven los columpios. Ándale, esas así, cosas. así, No, tétrico. imagínate. O sea, ya me lo imagino de que, no sé, en algunos parques hay como esta casa de los espejos y eso. Imagínate que de repente vieras una aparición ahí. Ajá, No necesito. estaría bien loco, porque aparte pues era como un proyecto muy ambicioso donde pues iba a haber albercas, un buen de áreas verdes, toboganes, ¿sabes? ¿No? Castillos y pues todas las estatuas
de algunas imágenes de Disney, como pues, ya sabes, Blancanieves, pues hay los 7 enanos, Winnie Pooh y todo esto, pero lo que les decía al principio, que según se construyó en el Panteón General de ese lugar, güey. Entonces, lo feo aquí es que cuentan que cuando comenzaron las construcciones, pues la gente de ahí, las autoridades y todo lo que está como regulando la construcción, les pidieron a los familiares y a la gente de ahí que sacara los restos de las tumbas. No. Entonces, Sí. que fueran como a reclamar sus restos y así. Entonces, pues imagínate, ¿no? Sí, pero haces un parque de diversiones, güey, pero en un cementerio. Ya tiene, de por sí empieza. ya está maldito. Hace Como, muerto esa como idea, cualquier güey. escuela en México. Ándale. ya. Pero No, ya pero- esto es real, güey. O sea, No, ya sí, por eso, está o sea, más- ya eso es real. Y además, imagínate, o sea, claro, hay gente que al final pudo tal vez reclamar los restos de sus Sí. familiares, pero ¿y los que no? O sea, pues Sí, déjalos que no, ahí, no, o sea, sí, imagínate. sí se habrán quedado ahí, pero, o sea, de las imágenes que están viendo, güey, sí se ve como Blancanieves en las noches, o sea, haz de cuenta, no sé, la ves o sea, pegada como a un tobogán, y a lo mejor a los siguientes días, güey, ya está como más cerca de, no sé, güey, del castillo, Se de la mueve. alberca, o sea, se mueve, güey, nunca está como en el mismo lugar. No, o sea, Igual los eventos también se mueven. De hecho, cuentan que una vez a uno le cayó como un rayo y está como partido, güey. Son como de Fibra de vidrio, ajá, ándale, fibra de como de ese vidrio. material, güey. Y ya con el tiempo Y se van aparte, ¿qué año desgastando. era? O sea, sí, ya está 88, viejo, ¿no? o sea, Sí, pues sí, ya, ya 80s, güey, ya tiene. Y una de las cosas así que me pareció más creepy, pues, de este lugar que ya está abandonado, güey, es que cuentan que cuando los niños querían salir del chapoteadero, que literalmente un chapoteadero no mide más como de 1 metro, le dijeron a sus papás que no podían salir porque sentían que manitas los Los jalaban jalaban. hacia Ay, adentro, no, güey. O sea, imagínate, no sé, tipo 3 de la tarde que le digas a tu hijo, ya, salta, ya nos vamos, o no sé, y que diga el niño, es que no me dejan salir, güey. O sea, sí está bien cañón. Y otra de las cosas que sucedió es que dicen que una niña murió en un juego mecánico, porque para esto, como era tan ambicioso el proyecto, en el estacionamiento iban como ferias de pueblo, ¿no? Esos juegos mecánicos que ponen en las ferias, que es muy común en México. Y bien inseguros, ¿no? Totalmente. Sí, que no tienen tanto. Entonces una niña cuidado. murió en uno de esos juegos mecánicos. Y evidentemente, pues, el tipo de juego mecánico dice que pues, él se lava las manos, que no tiene nada que ver. Se movieron los ladrillos, ¿no? Se movieron los ladrillos con los que se estaba sosteniendo. Entonces, la gente que hacía el aseo y los trabajadores de ahí decían que veían a una niña. No mames. Y que el staff cuando limpiaba el Como el parque parque. antes de operaciones y después de operaciones, pues decía que veía a la niña, que escuchaba sus voces, que escuchaban llantos de niños como quejándose. Y debido a tanta pues actividad paranormal que hay en ese lugar, terminaron por cerrarlo, güey. O sea, Sí, no, dijeron también que la gente vamos a dejó de cerrar ir, definitivamente, y supongo. dejó de ir. Claro. O sea, imagínate, un parque de diversiones que se supone que es para Divertirte. y divertirte, Estuvo güey, que envuelto en eso. vayas y te espanten. Bueno, a quien le gustan los sustos, tal vez para ellos estaba divertido, pero. No, pero es que, sí, no, si sale un fantasma o un espíritu, no. Güey, imagínate que ahora le digan, pues ahora es literal un lugar para vivir experiencias paranormales. Estaría chido. Pues güey, estaría ¿no? como- Pues vamos. De hecho, hay un caso también como de un Wonderland, algo así en China, que igual era como una copia, incluso lo querían hacer más grande de que el de Estados Unidos, bueno, los de Estados Unidos. Ajá. Y pues como que igual no funcionó y tuvieron como un problema con las tierras y pues lo abandonaron. Y hace cuenta que las estructuras se pueden ver así Sí. o sea, no recuerdo qué ciudad como muy turística que llegas. Ajá. Y es muy visible la estructura, pero todo está como bien fantasmal y es igual como un tema de... Pero ahí siento de- que los parques de diversiones tienen esta Tienen vibra, un güey. plus, sí, ¿no? sí, Está como como- interesante. de tanta energía, tanta gente, ¿no? Que Pero yo sé, imagínate, güey, ¿no? Que al final del día, pues todo lo que va a los niños es muy bonito porque es como muy colorido Ajá. y así. Pero cuando pasa el tiempo y se ve descuidado y ya te empiezan a decir que algo sucede ahí, desgastar. ya, como dices, tiene ese plus que evidentemente te exponencia la experiencia. Porque al final debe de haber una razón por la cual cerró y ha de haber sido como más de negocios y que ya no era rentable o de permisos y un montón de cosas, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. Pero obviamente que se envuelve en todo eso, pues está es que eso es lo que le da interesante. como Y, el morbo. y aterrizándolo como al título del capítulo, pues es un lugar que queda abandonado. Ajá. Y que justamente se vuelve un foco donde empiezan a nacer este tipo de pues leyendas, güey, de Que está historias. bien chido. Y justamente en la Ciudad de México se encuentra el famoso bosque de Chapultepec,
que es el pulmón de nuestra ciudad, es uno de los lugares pues que más gente visita, ¿no? en la Ciudad de México, ¿no? Tanto pues, la gente de aquí como de otros estados o turistas de otros países. Es que es enorme. Sí. Y es exactamente, es un bosque enorme de 810 hectáreas que está dividido en 4 secciones. Y en este bosque tan grande pues tiene lugares abandonados de aspecto tétrico, pues dentro de las entrañas del bosque. Entonces esto de noche seguramente pues es un... No, y es que aparte los bosques en la noche, las películas que hemos visto, por supuesto que te hacen muy pensar en 50 cosas distintas. Y la vibra del lugar, güey. Y justamente entre el año 78 y 79 se otorga a un grupo de empresarios una concesión para poner un parque acuático dentro del bosque de Chapultepec. Abre sus puertas a principios de los 80s y recibía cerca de 3.500 personas al día, y obviamente en Semana Santa y en vacaciones pues era un lugar sumamente concurrido. Fue uno de los principales balnearios de la Ciudad de México y primero se llamaba Aguas Salvajes, después se llamó La Ola, ¿no? Que obviamente su atracción principal era la alberca de olas que había, y en su etapa final fue El Rollo, ¿no? Era el rollo aquí de Chapultepec. Sí, me acuerdo. Yo no me acuerdo eso, güey. Sí, no era el mismo que Morelos, ¿no? Ese era uno en particular. Antes, pero era de esa cadena. De aquí salió. Ajá. Y en 2007 cerró sus puertas este lugar, literalmente de un día para otro. Pues salud a todos. Desconcentró el shot, güey. Sí, a mí también. Estaba poniéndote atención. Cierra en 2007 de un día a otro porque ya no se renueva la concesión. Entonces el parque cierra y los empresarios deciden dejar todo ahí. O sea, dejaron todas las instalaciones abandonadas. Seguramente pues fue más barato o ya no había tal vez presupuesto para moverlo o para venderlo. No tengo ni idea de qué habrá pasado. Ajá. Pero el lugar quedó abandonado de un día para otro. Enfrente de este balneario del Rollo había un delfinario que se llamaba Atlantis, ¿no? También que era como pues, un centro de entretenimiento donde iban y había ahí que los delfines, leones marinos. Creo que sí me acuerdo de haber ido a Atlantis. No. Sí. Ay. Atlantis duró 2 años más, nada más que El Rollo, y también cerró, pero está bien loco porque también abandonaron todo, güey. Sí. Entonces, haz de cuenta que este lugar hoy en día, pues imagínate cómo era, dejaron el agua de las albercas, se dice que dejaron incluso a los animales. No. Sí. A los que algo extraordinario paranormal pasó para que hayas decidido o tomar la decisión de irte. Pues yo un poco de lo que pude leer en mi investigación de ese lugar es como que primero como que dijeron, vamos a cerrar por una remodelación, pero realmente fue por problemas financieros y malas decisiones que tuvieron estos empresarios. Y ya al final también salió a la luz que era un poco también por las denuncias del maltrato animal que justamente se vivía en esta parte del delfinario, porque las condiciones en que tenían a los delfines y a los leones marinos no eran las óptimas, exacto. Y al final, pues sí, en efecto, terminan dejando incluso a los animales, muchos murieron. Y algunos otros, gente curiosa como que se metió al lugar y los descubrió ahí como vivos y se los llevaron a Guerrero y a Guadalajara. En Guadalajara, y es que una cosa rara, ese predio es del gobierno de la ciudad y lo tenían en permiso administrativo a la empresa que obviamente llevaba a cabo Atlantis. Qué raro, güey. Sí, bueno, obviamente ahí hay un business medio chueco que dejó. Ahorita creo que ya están recuperando todos sus espacios, ¿no? Sí, en un principio Ebrard como que había propuesto ese predio para poder hacer lo de las playas públicas estas de la Ciudad de México, que fueron muy famosas en su momento. Pues no sé si incluso hayan ocupado agua a lo mejor, güey. Pero instalaciones de la alberca de olas, o sea, no sé si ahí justo. No, querían usarlo para eso, pero no como que dijeron, no, este predio no va a funcionar para eso, y me parece que hubo un tema ahí como con los vecinos que no dejaron que al final se diera esto. Y pues en 2022 el gobierno de la Ciudad de México como que lo rehabilitó, lo remodeló un poco, y ahora generaron un parque que se llama Parkour, literalmente, donde pues hay como lugares para practicar el deporte del parkour, que es lo principal. También hay 2 bowls para skateboarding. Sí. Y pues hay como
concha acústica para como un teatro, me parece una cosa así, y hay diferentes obras, Pero el lugar, obras, o sea, pues evidentemente lució por años abandonado y los toboganes, Todo, las albercas, todo había parecía como, por ejemplo, ahora la serie de The Last of Us, Sí. ¿no? Que obviamente la ambientación que hacen de la ciudad desolada y así, que al final la naturaleza como que pues Se le reclama vuelve a lo comer. suyo. Ah, claro, sí, va Así, güey, ganando ¿no? terreno. No mames, está bien chido. Obviamente es ya un lugar que también es famoso porque es inseguro, ¿no? Si hay gente que pues va a grafitear, pues obviamente a delinquir, a de lo drogarse. que leí justo es que también como que empezaba a tener un misticismo como raro, porque aparte de los cuates que se metían como a vandalizar las instalaciones y demás, había gente que decía que otras personas se metían a hacer como cultos y rituales de brujería o claro. de Porque hay tipo. como imágenes, güey, Sí, de ¿cómo ¿Como se llaman esas sectas? madres? No, De con- pentagramas, pentagramas, sí, sí, sí. así que en el Y piso. pueden buscar y ahí están las fotos y todo, entonces la gente decía que se metían justo a hacer eso y que pues al final ya asustaban ahí Y es adentro, güey, todo en rollo. el medio del bosque, güey. Sí. En medio de la En medio del ciudad, bosque. o sea, está bien Sí, chido. está cabrón. Sí, pues da todo el mood perfecto para hacer ese tipo de cosas. Sí, güey. está duro. Y hablando de fantasmas, hay un lugar que seguramente han escuchado, Fukushima en Japón. Pero antes de hablar de los fantasmas de Fukushima, creo que vale la pena contarles qué pasó en Fukushima. Si no saben, digo, es una historia medio reciente y es una triple tragedia. Un terremoto de 9 grados en la escala de Richter azota la costa de Japón. Genera un maremoto. El maremoto alcanza 15 metros, sus olas, y se come a la ciudad. En tsunami, ¿no? Siempre se- Pero había una planta nuclear. Ah, claro. Ya hablamos, ¿no? Ah, También de sí, eso. Ya hablamos, sí, bueno, en en los- Chernobyl, sí, sí. que fue uno de los desastres naturales, digo, de desastres provocados por el hombre más grandes. En Chernobyl, por ejemplo, o bueno, todo lo que es Pripyat, ahí en Ucrania, pues dicen que 24,000 años va a tardar en recuperarse para que deje de haber radiactividad. Aquí en Fukushima, lo que pasó, digo, pudieron controlarlo, pero el agua se metió, apagó los reactores, las plantas de emergencia, claro. y empezaron, Sí, sí, sí. obviamente, las alertas, ¿no? Claro. Digo, estamos hablando del 11 de marzo del 2011. O sea, Sí, tiene hace nada, 11, 12 años. 12, ¿no? Sí, claro. ¿Qué genera todo esto? Pues obviamente las alertas, las alarmas, y evacúan a todas las personas. Hoy en día el paraje pues, es totalmente desolado. Afortunadamente, a diferencia de Chernobyl, sí hay gente que ha empezado a acercarse o regresar a las ciudades. Hay una zona en la que le llaman zona de difícil retorno. En esa zona pues obviamente está acordonado, bueno, tienen ahí como barricadas, algunas bardas para que no regrese la gente. Pero pues era una ciudad eminentemente pesquera y toda la agricultura pues obviamente se vio afectada, y el problema es que aunque quisieran regresar, según ya la ONU y todo el gobierno japonés dice es seguro, la radioactividad ya está en niveles bajos como para poder regresar. Pero yo les preguntaría, si vivieras ahí, pasa eso y te dicen puedes regresar, sabiendo lo que pasó a lo mejor en Chernobyl y demás, ¿regresarían? O sea, No, si te güey, dicen, ya no. puedes regresar. A tu casa. Es complicado. O sea, creo que es una decisión que en el momento la podrás tomar. Primera te diría que sí, porque si ya autoridades me están diciendo puedes regresar, es porque algo Pero está- los gobiernos son famosos por ser Bueno, culeros. claro. Sí. No sé si exactamente el de Japón, güey. O sea, si me dijeran aquí en Todos México, los gobiernos, güey. lo pensaría un poquito más, güey. Pero El o Japón sea, yo digo imperial que era todo- ojete. Ay, sí. ¿Mande? El Japón imperial estaba culero. güey. Ay, Yo creo que todos. Y ya si ya te saliste, pues ya para qué regresas, güey. Es que ese es el tema. O sea, mucha gente que logró hacer su vida En otro fuera lugar, dice, bueno, si ¿para qué, logras. para qué me arriesgo? No digo todas las imágenes que están viendo. Solamente estando en la situación podríamos obviamente con certeza Claro, decir, no estamos diciendo claro, lo que creemos desde pero- bien lejos, güey. No, o sea, no quiero regresar por la radioactividad que había. Son varias cosas. O sea, la ok. primera es, o sea, el gobierno ha estado trabajando limpiando la zona, y hay muchas imágenes que van a encontrar en internet o que están viendo ahorita de bolsas de plástico negras que están conteniendo todo el material radiactivo que están sacando las autoridades de toda esta zona afectada. Sí, sí, sí. Hay muchas imágenes, o le llaman que en ese pueblo se quedó detenido el tiempo. ¿Por qué? Porque llegas y en un día se vino el desalojo y las casas. Mucha gente de repente llega todavía a buscar algunas cosas y se las lleva. Pero pues lo mínimo que escuelas, puede, ¿no? escuelas Más bien que yo se creo ven. que imagínate, güey,
que de la noche a la mañana te digan te tienes que ir de donde vives, Sin güey. tus cosas. Eso está más cabrón, o sea, Claro. porque al principio dirías o sea, como en la pandemia, ¿no? Que hay una resistencia, obviamente, primero a como a creer que es cierto o qué está pasando, güey. Que llegue así de la nada a decirte te tienes que ir, güey. Sí, pues lo que vimos con la gente que vio la serie de Chernobyl, lo que pasan ahí es, pero ¿qué está pasando? Porque nada más se ve una explosión ahí, pero pues, aquí No sigo, sabe, no tengo claro. nada, ¿no? Pero ahí el gobierno sí se pasó de lanza y no les decía lo que realmente ocurrió, güey, ¿no? Sí, Y ya cuando le salió el tercer ojo, así, no, radioactivo, ¿no? Sí, güey. La pregunta que se hace hace rato es ¿por qué no regresan? Pues precisamente por el miedo, ya no le tienen como tanta Confianza, confianza primero al gobierno, a la energía nuclear, Sí, no. que obviamente pues es energía más barata que otras, pero dicen, ¿y si vuelve a pasar? ¿Quién me garantiza que no vuelva a pasar? De hecho, ahorita que comentas eso, güey, me acuerdo que hay un documental que, bueno, es como una serie que se llama El Otro Turismo Ujú. y hablan justo de ahí y hacen como visitas a esa ciudad y ven como el apartito que te mide como la radioactividad Sí, sí, sí. y se dan cuenta que ahí justo, güey, marca radioactividad que el cuerpo humano no puede soportar, o sea, te tienes que ir así en chingo. La gente que ha regresado sí, sí, utiliza sí, esos aparatitos para eso. O sea, es muy difícil de repente Sí. volverte a acostumbrar y saber que tienes que andar con tu aparatito y demás para las zonas que no Sí. puedes visitar, donde sí es medio seguro. Y mucha gente que vivía de la pesca o de la agricultura, pues regresó y siguen ya otra vez explotando esto. Te dicen las autoridades que es seguro, pero si tú supieras que viene un pescado que te vas a comer de Fukushima, Hemos comido peores cosas. Estoy seguro, güey. O sea, No mames, no sé, güey, pero sí está difícil, güey. sí, pues obviamente es contaminación por cesio, pero pues esto es producto de la radiación, ¿no? Les decía ahorita que la gente ha regresado, si hablamos de un porcentaje, andamos entre un 26 y un 30% de la población que había, Uy. que ya empezó a regresar. Pero ¿qué pasa? También es gente, en su mayoría, adultos mayores. que tienen como la nostalgia de Pues más Exactamente, arraigado exactamente, su- ¿no? su Y casa. y lo que dicen muchos especialistas o la gente que anda investigando todo este tema es, eventualmente la ciudad se va a volver otra vez fantasma porque los que regresaron Bueno, van a morirán. van a morir en breve, Claro, ¿no? claro, Digo, claro. Es la propia ley de la vida. o los conserva, tal vez el cesio y Y por ejemplo, pues Chernobyl y toda esa situación que ocurrió ahí también dejó un lugar y un paisaje pues abandonado, Sí, claro. ¿no? Donde se congela literal en el tiempo. Aquí hay muchos estudios, hay un simposio, o sea, digo, si no saben lo que es un simposio, es como una reunión, Y yo me quedé así, los vi así, sí, una reunión de especialistas, Eso me sonó como al libro de los diálogos de Platón. simposio. la mayéutica, ¿no? Sí, la mayéutica. Bueno, no, el simposio es una reunión de especialistas que se juntan a tratar o hablar de un tema de su especialidad para poder determinar a lo mejor soluciones o algunas recomendaciones y demás. o a ver quién sabe más. Sí. A echar chela. Uy, hacer un podcast, güey. Bueno, uno de estos especialistas es una profesora de sociología en la Universidad de Tokugakuin, ¿no? A ver si lo pronuncié bien. Lo que ella argumenta es, hay mucha gente que ha manifestado en la prensa y demás que ha visto fantasmas. Uy. ¿No? Su estudio lo que refiere es, pues no voy a decidir si es verdad o no que existen los fantasmas, sino que lo que les realmente está afectando es el trauma de haber vivido esa época, ese momento, y en lo que están viendo. Hay muchas entrevistas, de 200 personas que entrevistó, hay como 10 que hablan de haber visto fantasmas. Muchos de ellos son taxistas, en los que refieren que a lo mejor ven una niña sola en las Siempre es una niña. siempre es una niña, Sí, exactamente. siempre. Se acercan, le preguntan si la pueden ayudar, le dicen quiero ir a mi casa, se ofrecen a llevarla. Cuando llegan al lugar, pues ya no hay nadie en el taxi, ¿no? O sea, cosas de esas que dices, cabrón, ¿no? El pueblo fantasma, digo, amerita Wow. muchas veces esas Sí, historias. sí, claro. Este cabrón, imagínate, güey. O sea, y tienes más o menos el dato de cuánta gente murió, como digo, al final del día se queda una energía muy grande y después de tantas personas muertas, claro que podrían Claro. pasar estas... Sí, alrededor de 15,000 personas murieron. un O montón. sea, Sí, a fue diferencia de un Chernobyl, montón. por ejemplo, que fueron pocas muertas, pero muchas afectadas. Claro. O sea, aquí es no solo el desastre nuclear, sino es el tsunami y el terremoto. Sí, ¿no? claro, claro. Porque O sea, aparte horrible. conocemos que Japón es una isla y obviamente pues, está el mar abierto y de repente
se mete a la ciudad, 15 metros de una ola, o sea, nunca hemos visto una ola de ese tamaño aquí. Qué locura, está cañón. Y otra de los lugares que también está así como súper misterioso y que me llamó más la atención cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para todo el tema de lugares que han sido abandonados, es el bosque de Beiju Rokonen, que es un pueblito como de Finlandia, que está muy pegado a la frontera con Rusia, y ahí todo surgió de 1944 al 2010. Beiju era un escultor finlandés que pues, era como muy retraído, no hablaba con nadie, él vivía en el bosque, que la verdad es que los bosques de Finlandia son como así espectaculares, todos así llenos de árboles increíbles, los colores y todo eso. Cuento. Ajá, literal como de... Y pues qué casualidad, ¿no? Que igual otra vez el bosque está como siendo parte importante y recurrente del tema, ¿no? Entonces este vato empezó a hacer esculturas de tamaño real de personas. No, man. Dicen que hizo más o menos como más de 500 esculturas alrededor de todo el bosque. Y estas estatuas estaban como en diferentes posiciones. Unas como haciendo yoga, eran Se ven locas, unos niños como jugando, güey, bailando. Y empieza como todo el tema de la cultura popular y el misticismo y pues sabes, ¿no? Las historias de terror que van haciendo. Es que como él no fue tan popular en su vida, pues pasó como sin pena ni gloria, pero cuando descubren este bosque con todas estas esculturas, empieza el boom y toda la gente quiere ir, güey. Pero sucede que estas esculturas representaban a distintas como edades en las personas y a diferentes etnias. Lo misterioso aquí es que, como les decía, Beiju no hablaba con nadie y él vivía en total soledad, solamente en su bosquecito, en su casa. Okay. Y la gente que va al bosque, porque se ha vuelto muy popular y la gente ya va al bosque, dice que cuando están como pasando y caminando entre las estatuas, sienten como los vigilan, como se sienten como observados, güey, entre las estatuas. Tan solo el hecho de verlas ya, las estatuas así en la noche o ya que está oscureciendo, ya te provoca miedo, güey. Y algo más creepy, imagínate que te acercaras y te das cuenta que son personas reales, nada así. Güey, como la del Libro en la Piedra, la película que ya hablamos, ¿no? O sea, de Hugo, ¿no? Que es un niño ahí que está con un libro en el patio de una casa, ¿no? Bueno, sí, son como muy parecidas, porque aparte ya se van llenando como de moho, ya están como... ya se corre, o sea, ya están haciendo bien creepy, güey. Y aquí también algo bien interesante es que hay unos youtubers que igual van a grabar, eso ya sabes, ¿no? Como el turismo negro que le llaman. Está grabando y literal se ve como la escultura lo va siguiendo con los ojos. No. Porque aparte no creas que son como ojos así como de escultura, ¿no? Que están como fijos o planos. No, o sea, son como de esos ojitos. O sea, como de canica, una cosa así. Como de peluche, de esos que son como fondo blanco, que se cae como su ojito. Sí. Okay. Lo está viendo ahorita como en las imágenes, güey, para que se den una idea y cómo él va como caminando y sea así en la imagen se ve perfecto como la estatua lo está siguiendo con la mirada. No, mames. Y pues han dicho, güey, que evidentemente se ha hecho tan popular que mucha gente quiere pues vivir como esta experiencia y dicen que llegan en la noche porque para esto digamos que está un poquito lejos de como de la civilización, okay. Es como 2 horas y media para llegar, que mucha gente llega en la noche, güey, a buscar las estatuas pero no las encuentran. No, man. O sea que literal están grabando en la noche y no las ven, güey. Y al siguiente día llega como el guardabosques. Pues es que ahí están. Siempre han estado ahí. Las esculturas nunca se han ido, güey. Ni se mueven, según. Ajá, ¿no? Y está bien interesante porque lo más tétrico de todo esto es que muchas de las esculturas que están ahí, de las más feas, o sea, feas en el sentido por sus expresiones, okay, tienen dientes humanos. No, man. De veras. De veras, o sea, dientes de personas que murieron. ¿Pero por qué? No sabemos, es el misterio, güey. Va. Ajá. O sea, no sé cómo los habrán conseguido, pero, o sea, en las imágenes que están viendo se ven dientes reales, güey. No, y eso sí es neta. Con el paso del tiempo, pues han ido como olvidando, pues, este lugar por todas las historias creepy que están. Y algo también que me pareció bien loco es que, pues, ya saben, ¿no? Las historias que te cuentan, como todo el folclore,
es que este señor, al no tener amigos y al vivir siempre en soledad, lo que hizo fue como reflejarse en esas esculturas. No, wow. Están la verdad. Pues es que aparte, todas las esculturas, según yo, siempre son como medio tétricas, ¿no? O sea, a lo mejor por el tema de las gárgolas, pero siempre que hay esculturas o en una casa o en una iglesia, cosas por el estilo, siempre te dan un poquito de miedo, ¿no? Sí, tienen como una vibra un tanto extraña. Y si están abandonadas en medio del bosque, pues más. Exacto, o sea, imagínate ver, pues así, 500 esculturas en medio del bosque y de repente que vayas a eso y no estén. O se oscurezca y ya las ves. Sí, te toquen, o sea, que también que cambien de posición, así. O que dejes grabando como tu cámara ahí de casualidad y que se muevan, pues puedas ver lo que sucede en ese momento. Hay hay un pueblo también fantasma en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, que se llama Centralia. Y haz de cuenta que ese lugar es un pueblo que tenía como actividad principal la minería. Había muchas minas de carbón. Y para los años 60, que fue como el auge del petróleo y el gas, pues este pueblito como que bajó, ¿no? O sea, como que no estuvo en sus mejores años, porque pues ya obviamente... Claro, sí, ya pasó como su época de gloria, pero aún así habitaban más de 1000 habitantes en este pueblito. Sin embargo, tuvieron que irse de ahí, güey, y está bien chido esto, tuvieron que irse ahí para nunca volver. Y lo interesante es que es una tragedia la que da lugar a este pueblo fantasma en mayo del año 1962, porque haz de cuenta que había como un vertedero de basura, ¿no?, en las inmediaciones del pueblo, y no cumplía con las reglamentaciones. Entonces los pobladores realizan pues una práctica común en esa zona, que es ilegal en los Estados Unidos, que es pues prenderle fuego a la basura, güey. Ah, sí. ¿No? Sí. Entonces dejaron que ardiera por un tiempo y lo apagan, ¿no? Al menos eso ellos habían pensado. Pero el tema está en que una parte de las llamas había prendido la entrada de una mina de carbón, güey. Estaba oculta bajo los desechos, estaba como entrada a la mina, se prende el carbón y entonces, pues te imaginarás que se empezó a prender todo por debajo de la ciudad. No, se desvió con el carbón. Toda la mina, güey. Simplemente, evidentemente, pues no se veía nada. El fuego había comenzado a hacer su camino, obviamente, por debajo de la ciudad. Entraron en combustión con pues galerías mineras abandonadas que estaban ahí cerca de la región, que se extendían por abajo de todo el pueblo, güey. O sea, estamos hablando de que no era nada más como en una zona, sino que todo el pueblo estaba sobre minas de carbón. Y a finales de los 70 empiezan o sea, imagínate, 8 años después, güey, empiezan las consecuencias del incendio a salir a la luz, ¿no? Porque el fuego empieza a provocar levantamientos y grietas en las calles. Las rutas del lugar también se veían como dañadas y pues no había como una explicación aparente de qué era lo que lo estaba ocasionando. Y pues obviamente una cosa era el calentamiento del lugar, pero otra también que empezaron a emanar gases tóxicos de diferentes pues puntos como de salida de las minas, güey. Esta localidad, como les digo, tenía cerca de 1200 habitantes y estaba ubicado a unos 250 kilómetros al este de Nueva York, para que lo ubiquen más o menos. Cuando ya se dan cuenta de que está prendido esa madre, güey, ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. O sea, ya intentaron ponerle agua, evidentemente, para pues apagar el fuego, pero el oxígeno que hizo, o sea, el oxígeno le daba como más, justamente, claro, sí. Prendía Avivaba más, güey, abrivaba las brasas, el carbón, güey, exactamente, güey. Entonces había lugares tan calientes que si te acercabas unos, no sé, güey, 3 metros, tu cara ya se quemaba, güey. O sea, de que estaba bien caliente esta madre, güey. El ayuntamiento de Centralia realizó diferentes, pues, alternativas, maniobras que obviamente ellos tenían la intención de detener la propagación del fuego, pero pues ya llevaba 8 años prendido esto, güey. No. O sea, ya no había forma. Te digo, con la liberación hicieron como pozos, que te digo, para que a ver si por ahí podían apagarlo, y güey, solamente hacían que se prendiera más porque entraba más y más oxígeno, güey. Entonces, aparentemente
ya era imposible sofocar el fuego, entonces cada vez más gente empezó a abandonar incluso el lugar porque ya era un lugar peligroso para habitar. Se sucede cuando hay un evento importante que es el más famoso, donde ya empieza como este éxodo de que la gente empieza a retirarse para siempre de ese lugar. Es porque el 14 de febrero del año 81, un niño de 12 años estaba jugando en el patio de su casa y de repente ve que hay una columna como de humo que salía en un lado del jardín. No, en un lado del jardín, o sea, ya estaba por todos lados. Él va y se cae al pozo, güey. Se alcanza a agarrar de una raíz de un árbol porque era un pozo de 50 metros que estaba prendido, güey. No. Entonces, después de este evento, la gente se va, ¿no? El niño dice que vio humo, se acercó y simplemente se cayó. O sea, pero sí lo alcanzaron a rescatar. No, sí, sobrevive, lo alcanzan a agarrar y porque te digo, se agarra de una raíz de un árbol. Pero ahí su primo lo ayuda, creo que lo ve y se acerca ahí a ayudarlo. Lo hospitalizan porque los gases que inhaló pues sí eran tóxicos, pero pues nada grave comparado con lo que pudo haber pasado, ¿no? Para el 1983 se realizó pues un consejo para determinar si era lo mejor abandonar el pueblo, y pues todos votaron, bueno, 2/3 de la población votaron porque pues sí, se tenía que abandonar el lugar. Pero es que sí es una decisión difícil, o sea, de todas maneras, claro, pues es tu casa, es tu patrimonio, que te digan, güey, es inhabitable, pues sí, ¿y qué hago? ¿No? O sea, a lo mejor la compré con todos los ahorros, me voy a endrogar otra vez para comprar otra casa. Sí, evidentemente te obliga a empezar de cero y pues... Y aparte, o sea, por ejemplo, el mercado inmobiliario en Estados Unidos pues es culero, güey, porque es carísimo y aparte no son güeyes como que digan, pues sí, güey, les sucedió algo a tu casa por un desastre natural o una madre así y pues toma, te ayudamos. A veces sí, pero muchas veces no. Entonces sí debe ser una decisión súper, súper difícil que pues al final, imagínate con lo que decíamos justo con Fukushima, o sea, tú te tienes que ir. Se queda vacío, güey. Imagínate, para 1992, ya una década después, todavía había habitando el lugar 50 personas, güey. No, man. 50 personas que decidieron quedarse. Se redujo a 7 personas ya para el 2013. 7. Y ya en el 2017 la página oficial sobre el incendio de Centralia informó que ya no hay ningún residente en el pueblo, güey. Que ya la última persona había fallecido ahí. 50 personas, ¿qué hacen? Y una fogatita, güey. Está bien chido porque este lugar, güey, ¿no? Imagínense, sirvió para inspiró Silent Hill, güey. El pueblo de Silent Hill. Sí. No, como humo y así, güey, la tragedia y todo ese pedo así abandonado. Hay imágenes que ves del lugar donde está saliendo el humo a través de gritas sobre la calle, que parece Silent Hill, güey. Está bien chido. Que buscó el papá su hija, no me acuerdo cómo se llama, güey, pero sí. Al final fue algo provocado también por los mismos habitantes, güey. Por un error, se prendió. Imagínate, güey. A todo el pueblo. Así de, güey, nada más tenías una chamba, güey. Sí, y lo haces mal. Y prendiste toda la ciudad. Pero vivir tanto tiempo así, o sea, no se sentirá caliente la güey, ¿cuánta gente habrá muerto? O sea, a causa de los gases tóxicos que aspiró ahí por años viviendo ahí y nunca se enteró. O de repente así como, oigan, instalamos calefacción en la casa. Así, ya bien caliente. Como que está haciendo más calor, güey. Nunca puedes. El calentamiento global sí está pesado. Acá guisándose en la calle un huevo, güey, la gente, no mames. Ay, mamá. Qué doloroso puede ser. Sentados en la banqueta. Sentados en la banqueta. No. Pues igual yo les traigo como de la investigación otro pueblo que no fue un error humano. Este pueblo lamentablemente pues tuvo una historia bastante trágica porque a pesar de que era una como fuente de muchas de muchas cosas como pues algodón y demás, cereales, producían aceite. Estoy hablando del pueblo de Craco en Italia. Está chido. Se ubica en una montaña en el valle de Cabone, al sur de Italia. Y este pueblo se fundó en el 540 después de Cristo, para que se den una idea de lo antiguo que pueden ser las construcciones y sobre todo la arquitectura, ¿no? Lo fundaron gente que provenía de Grecia, que justamente venían de la costa de Basilicata, que pues bueno, son países vecinos. Y después en la historia los italianos lo conquistan, generando un poco de destrucción. Después los franceses lo conquistan, dejando más destrucción.
¿Y por qué? Pues porque era una zona muy relevante, como les comenté, pues se podían cultivar cereales por la fertilidad del piso. Producían aceite, verduras, vino y algodón. Para que se den cuenta, tenían como un sector primario muy fuerte, güey. En 1982 y 1922, en este periodo comienza el éxodo, justo que es el abandono, porque más de 1.300 habitantes salen de esta ciudad para restablecerse en lugares aledaños, porque después de las invasiones y demás, y el tiempo, comienza como a haber un desgaste del suelo y ya no era tan productivo como podía ser pues antes, ¿no? Después, en 1963, un sismo derrumba algunas casas, murieron algunos cientos de personas en el pueblo, y pues es como un... y es, pues sí, es como uno de los eventos que antecede pues ya al final del pueblo, porque en 1975 los últimos 1.800 habitantes que quedaban en el pueblo pues ya deciden salir del mismo y queda abandonado. Ahora es un lugar turístico, pero de difícil acceso, por lo mismo que está como en las montañas, tienes que ir en auto. Les es posible a los turistas pasear como entre las casas que están como abandonadas, sus calles y demás pues lo permiten, solamente que tienes que ir como con un guía, y el como final del recorrido termina en la iglesia parroquial de San Nicola, que era era como un soldado, fue un soldado de la legión de Teba, del ejército general de Maximiliano. Y en la iglesia todavía está el ataúd con un maniquí de cera vestido de romano, que es como algo tétrico en el pueblo, pero es como, bueno, el final del recorrido. Acá en este pueblo lo interesante que encontré es que pues ha sido como, ya que está en una montaña, tiene como un montón de postales y pues hay paisajes muy bonitos. Se grabaron algunas escenas de la película Salvando a Grace, una de James Bond, la de Quantum of Solace, e incluso la escena del ahorcamiento de Judas en La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Son algunas de las escenas con estos paisajes y demás que se pueden observar. Ahora pues obviamente no es como un lugar tan concurrido por el tema del difícil acceso, pero pues funciona como un lugar turístico. Es que sí, o sea, en las imágenes que vi, sí se ve como bien, o sea, se ve irreal el lugar, como una abadía. Yo me lo imagino como una abadía, güey, así como donde están los monjes así estudiando y así. Pero se vuelven, pero sí está bien chido ese lugar. Todos los lugares abandonados así se vuelven como un set de fotos bien chido. Sí, son fotos ahorita para películas, para todo ese pedo. Está muy bien. Y aparte, pues digo, Italia es como conocido por tener paisajes muy bonitos y demás. Imagínate desde una montaña que se pueda ver como todo alrededor. Entonces pues sí le da como misticismo a la ciudad de hay postales o fotografías que se ven muy bonitas, como a lo mejor de este pueblo, pero hay otras que se ven desoladas, aterradoras, y que dices, esto está... O sea, yo no me atrevería a ir a un pueblo de esos en la noche, por ejemplo, ¿no? No, bueno, pero a lo mejor no tiene ningún tema sobrenatural, ¿no? Sí. O natural, como en el caso de muchos de los que hemos hablado, o catástrofes igual causadas por el hombre. Ya recordarán que hablamos en un capítulo de Pripyat, en Ucrania, todo este asunto de Chernobyl. Por ejemplo, todavía hay muchas imágenes, o en los pueblos donde está en las casas, muñecas, libros, cunas, cientos de máscaras de gas. Hay muchas imágenes donde están apiladas máscaras de gas, de lo que sigue siendo un pueblo fantasma. Obviamente al día de hoy es inhabitable, pero con ciertas medidas se puede visitar, o sea, está abierto al turismo en algunas cosas. Y es que estas imágenes de niños o de los juguetes de los niños, las cunas, siempre es como más perturbador. Hablamos hace rato a lo mejor de que también los niños están muy canalizados hacia el tema de fantasmas y demás, pero cuando ves este tipo de imágenes, güey, sí, güey, pues apenas hace un par de semanas las imágenes del terremoto de Turquía estuvo bien cabrón. Turquía y Siria. Y sí, pues los niños y todo, dices, no mames, imagínate ya a una catástrofe de ese tamaño, güey, no mames. No, o sea, hay muchas escenas, o sea, por ejemplo, está desde la planta que ya no está funcionando, les decía hace rato las máscaras de gas,
o también los hospitales que tienen todavía algunos muñecos ahí que eran infantiles. De los niños. No, claro. Yo creo que eso, digo, sí, aparte de conmoverte, o sea, como que te causa un shock muy, muy grande, ¿no? Era una ciudad que tenía 50,000 habitantes, ¿no? Y de repente, por lo que pasó, Sí. ¿no? Estamos hablando que fue el 26 de abril de 1986, ¿no? Sí, 86. Y que hoy en día sigue siendo un paraje pues, Sí, pues. tétrico, ¿no? Sí, güey, y hay un montón de películas también que de repente te pueden, o series que te pueden como retratar una realidad de lugares que ya sea por necesidad propia de la naturaleza del lugar tuvieron que abandonarlo, o por una catástrofe provocada por alguien, güey, o por algo que nadie tenía control sobre ello, como la planta nuclear. O sea, creo que Last of Us y The Walking Dead, por ejemplo, que son medio de zombies, ¿no? Sí. Tienen escenas donde ves literal así como Donde el abandono sucede. de la ciudad. Hay otra película, ¿cómo se llama? La de John Krasinski. La de John Krasinski, güey. Un lugar en el silencio, ¿no? Un lugar en el silencio, Un lugar en el güey. silencio. No, la propia Soy Leyenda de Soy Will Smith. Leyenda. Están bien Ah, chidas esas sí. porque te muestran una ciudad, como te digo, güey, que Desolada, está desolada, güey. abandonada. La naturaleza ganando paso entre como las ciudades y demás. Sí. Que te recuerdan que la naturaleza al final va a reclamar lo suyo, Digo, va a regalarnos escenas súper tétricas. O al revés, ¿no? O sea, lo que pasó ahora en la pandemia, que nos encerraron a todos y en un año el mundo pues logró componer como algunas cosas. No, sí, al final, o sea, para la naturaleza pues todo es más bello porque pues florece y tiene donde no tiene este depredador natural que somos nosotros. Pero me refiero a que esta vibra, como escenografía tétrica, Ok. misteriosa y abandonada es como muy muy interesante también. No, y aparte, pues una cosa que complementa perfecto a todo esto es que, pues nosotros, o sea, los seres humanos siempre buscamos como un motivo tétrico que podemos inventar una historia detrás de ese lugar para darle como más misticismo y su leyenda o la popularidad se vaya aumentando, güey, y ya de repente pues es un lugar pues ideal para que de ahí se pueda lucrar un poco y ya vaya un buen de gente y Claro, vaya generar siendo- como más interés, Claro. ¿no? Hay lugares en nuestro propio planeta que no son habitables, güey. Y seguramente los lugares donde hoy nos encontramos y a causa de muchas cosas que nosotros provocamos van a quedar un día abandonados. Seguro. Y solamente van a quedar ahí pues vestigios de lo que fuimos. Esperemos no nos toque a nosotros, evidentemente. Pero todo lo que conocemos algún día va a estar abandonado, güey. Entonces, Sí, seguro. Bueno, pues sí, hay muchos lugares que a lo mejor valdría la pena haber mencionado, o hay muchas películas que hablan de lugares, o series que hablan de lugares, documentales, y creo que a lo mejor pues, lo que valdría hacer es conciencia de que un día estamos aquí y eventualmente puede pasar algo que nos haga, como dices, habitar hoy en día un lugar que va a terminar totalmente desolado en un futuro. así es. Entonces, pues Gracias. Pónganse chidos. No nos abandonen. No nos abandonen. Nos vemos el próximo Tengan un botiquín jueves. de seguridad. Si tienen que salir algún día. Y de su casa. tengan exactamente y en una USB todos sus documentos porque no sabemos cuándo, güey. Sí, graben correcto. Proyecto Insomnio para... Güey, el pinche popo un día va a explotar y no Sí. mames, va a ser un pedote para Va a ser todos. un desmadre. Cuando echo una fumarola, güey, No mames. pinche ciudad toda ceniza así. Está cabrón. Pero pues Esperemos bueno, que se gracias. afante mucho. Nos vemos el próximo jueves. Bye. 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 De la comunidad Insomner, y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.